Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Nuevamente nos volvemos a encontrar por este medio para bendecirnos a través de la palabra de Dios y glorificar y honrar el nombre que es sobre todo nombre. Y damos gracias a Dios por la noche anterior, el sueño, el descanso de nuestro cuerpo que nos ha dado, ese sueño reparador y este ánimo para estar en esta hora temprana, haciendo la búsqueda de este alimento espiritual para que nosotros progresemos cada día más, nos edifiquemos como ese edificio bien concertado por la palabra de Dios que quiere nuestro Dios hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Retomo la palabra de Dios en la nota que nuestro trabajo no es en vano siempre y cuando haya intercesión, porque sin intercesión no hay salvación. Y voy a dar un ejemplo, cómo Pablo sembró con lágrimas. De varón da una enseñanza muy hermosa allí, en el cual él sembró con lágrimas. Y eso lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos de sembrar, de llevar la palabra. ¿Sí? Hechos 20, 17 al 38. Busquemos allá en la palabra de Dios. En Hechos 20. Ya lo tienen, mi hermanito, para que miremos todos juntos la palabra de Dios. Hechos 20 y nos vamos a leer desde el 17 hasta el versículo 38. Bueno, vamos a mirar, a leer, y dice así, para mirar cómo sembró Pablo, ¿verdad? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, oigan bien, y con muchas lágrimas, mira cómo está nombrando el lloro, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mire acá cómo nos enseña Pablo, de no renunciar, así nos toque pasar por dificultades. Esa es la manera de sembrar, hermanos. Ir andando y llevando, sí, como lo leímos, gozosos, el que lleva la preciosa semilla, pero no interesa, hermanos, porque a la vuelta ya venimos con grandes gavillas, o sea, de salvos para Cristo. Dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Así es que hay que ir, hermanos, con fe en el Señor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero Pablo no se quedó ahí. Él siguió, hermanos. No se quedó porque el Espíritu le hacía saber todo eso. Pero de ninguna cosa hago caso. Mire cómo lo dice. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he padecido, que he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira cómo él siente dolor por aquel que no está en obediencia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciéndose en gran manera doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mira la manera hermosa que Pablo nos da aquí como ejemplo, porque así es como se debe de hacer, hermanos, sintiendo el dolor por aquellos que se pierden, por aquellos que están en una condición complicada y difícil, que de pronto han caído de ya de haber conocido de Dios y los ve uno atribulados, angustiados. Uno sabe qué llevan por dentro, hermanos. Cualquier palabra que nosotros demos, que sintamos darles, que la demos con todo el aliento y el amor que Dios nos da, para que esto sea realmente efectivo en la palabra en la persona que necesita. Vamos a mirar los resultados o beneficios de aquel de la cual hemos leído en la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuál será ese beneficio? ¿Ya lo respondiste? Correcto, si lo respondió así, ellos recibirán consolación. Ve, hermanos, que vale la pena servir, llegar al necesitado, enseñar como Dios nos está dando a entender aquí, para hacerlo igualmente, llevar esa preciosa semilla, pero sintiendo dolor por el perdido. Solamente así, entonces recibiremos este gran beneficio, que es recibir la consolación de parte de nuestro Dios. Vamos ahora a mirar el versículo 5. Y aquí nos va a enseñar algo muy importante el Señor. Quiero que la notes en tu corazón. Son palabras que el Señor quiere que atesoremos. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí ve esa promesa tan hermosa, ese beneficio tan hermoso? Recibir una tierra por heredad. ¿A quién no le gusta? Pero es que aquí no estamos hablando de cualquier tierra, hermanos. Estamos hablando de la salvación eterna, de heredar nada más ni nada menos que el reino de los cielos. Bien, vamos a mirar entonces sobre esta palabra, mis hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a mirar en Mateo 5, 38 al 45. Esta palabra la hemos tocado ya varias veces y es muy hermosa y nos da una gran enseñanza. Esta gran enseñanza que nos da, la vamos a mirar, mis hermanos, a través de la palabra en Mateo 5, 38. Váyase al versículo 38. Y estamos hablando de la mansedumbre, ¿no? Bienaventurados los mansos. Y dice así, 38 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ya hemos enseñado que esta es la ley del talión. O sea, lo mismo que me hacen a mí, yo también pago con lo mismo. Pero no es así después de que llegó Jesús, porque llegó Jesús y a partir de ahí, entonces nos enseña a amar y a perdonar. 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Esto es
ser manso. Esto es mansedumbre, hermano. Y lo habla la palabra de Dios y nos lo enseña la palabra de Dios. Así que como tal debemos de hacer. Y el 40 nos dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo que dijeron. Ahora lo que dice Jesús dice en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es mansedumbre, hermano. Esto no se puede hacer si no se tiene esa mansedumbre. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cierto, mis hermanos, que esto suena como absurdo, pero para el que no conoce a Dios. Pero nosotros, como conocedores de Dios, debemos de hacer obediencia y caso de esta palabra. Porque sabe que quiero decirles, mis hermanos, que esta es la verdadera mansedumbre. Y que esta verdadera mansedumbre nos va a llevar a heredar la tierra prometida. Acuerde del beneficio de esta bienaventuranza. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero para recibir la tierra por heredad, ¿qué tenemos que llegar a ser? Hijos. Nadie puede heredar si no es hijo. Y si es hijo, va a recibir la tierra por heredad. Por heredad. ¿Eh? Va a heredar la tierra prometida. Entonces mire lo que dice el 45, que es el clave en el asunto. Dice así, todo lo que leímos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, si nosotros no usamos de mansedumbre, si no está en nosotros el ser mansos, no podemos heredar el reino de los cielos. Porque solo con la mansedumbre se puede llevar la doble milla. Solo con la mansedumbre podemos poner la otra mejilla. Solo con la mansedumbre podemos amar a nuestros enemigos, hermanos. No de otra manera. Entonces Dios nos está alimentando de una manera tan preciosa para que nos bajemos, para que nos hagamos haya empatibilidad con las personas y no tener más alto concepto de sí que el que debe tener cada uno de nosotros. Hay que seguir el ejemplo de Jesús porque Él nos está prácticamente, Él es el que está hablando aquí en esta palabra, dirigiendo que seamos mansos y humildes como Él fue manso y humilde. Si nosotros hacemos esto, tenemos un gran beneficio, que es heredar la tierra prometida. Pero para heredar la tierra prometida no lo hereda ni el amigo, ni el siervo, únicamente el hijo. Por eso dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, tenemos que hacer esto, que nos acaba de anunciar la palabra de Dios, darnos como mandamiento. Así que mis hermanos, para ser hijos de Dios, ustedes ya saben qué hay que hacer. Y hemos estudiado y al comienzo de la pandemia, por ahí en marzo, como el 20, empezamos de en adelante a estudiar, como el 20 y algo, sobre el nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo se hace o se constituye hijo de Dios, porque ya las viejas cosas pasaron, todas hechas nuevas, y aquí son hechas nuevas. Así que ya se renunció, se murió al pecado, ya no se vuelve a pecar. Cuando se nace de nuevo es imposible volver a pecar. Por eso recomiendo que vayan a los estudios anteriores, ya está grabado allí en el Face de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca o en el YouTube, para que vuelvas a mirar y analices allí. Y ahí están los versículos claves que nos dicen que si nacemos de nuevo es imposible pecar. Así quisiera, no puede pecar. Pero ¿cómo haciendo los hijos de Dios? De otra manera no se puede. Así que la invitación es a que sigamos en ese proceso. Los que no han llegado al nacimiento de nuevo, sigan el proceso hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Acuerde que toda la escritura es apta para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, que es el con el cual comenzamos este estudio del día de hoy. Mis hermanos, así como está hablando la palabra de Dios, nos quiere ver que analicemos sobre la palabra noble o nobleza,
porque la bienaventuranza que estamos viendo en el versículo 5 es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, de esta palabra manso se van a derivar con 3 palabras en total. O sea, mansos, nobles y mensos. Y vamos a estudiar cada una de estas porque cuando no las hemos estudiado, pues no sabemos y suena qué pasará o qué será esto. Pero es necesario para darnos cuenta en qué condición está. Entonces, ¿qué es ser manso? Porque hemos hablado de mansedumbre, pero ¿acaso tú sabes qué es ser manso? Mire, te lo voy a decir. Anótelo en tu corazón porque es tan necesario. Manso es una persona que perdona, pero no solamente perdona, sino que ora por él o intercede por el ofensor para salvación. ¿Cierto que suena también como nos lo dijo aquí el Señor? Perdonar a los enemigos, orar por ellos. Es igual, hermanos. Si nosotros nos han ofendido, si a nosotros nos han ofendido, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero después de perdonar, no quedarnos ahí, sino entrar en intercesión por esa persona que nos hizo tanto daño. ¿Para qué? Para que sea salvo. Ahí sí tú estás mostrando la verdadera mansedumbre. De lo contrario, no, hermanos. De lo contrario, no se es manso. No le importa la salvación, o sea que no llora por aquellos que les falta la salvación, que fue la bienaventuranza anterior, mientras los que lloran. Ahora, ¿qué es la palabra noble? La palabra noble quiere decir que es aquel que pasa por alto la ofensa, o sea, le da lo mismo. O sea, cuando le da lo mismo a una persona que lo ofendan o no, pues no ora por ni intercede por el ofensor. ¿Ve? Entonces lo deja mal librado a esa persona, porque no ora para que esta persona, Dios tenga misericordia y de alguna manera lo tome para esta salvación. Entonces, bueno, me ofendieron, se lo dejo todo a Dios y listo, ya se acabó. No, hermanos, no, no, no hay que entrar a esa nobleza y a que todo le resbale, no, hermanos. Hay que tener en cuenta que aquella persona que nos ofende, hay que orar por esta persona que está en peligro de que no consiga la salvación. Ahora vamos a mirar esa palabra menso. Esta palabra menso, esta palabra menso, muchos la tienen como una palabra, la decían o como decía, le decían a una persona como para ofenderla. Menso, como caído del zarzo, como que no entendía, como falto de entendimiento. Bueno, prácticamente la tomaban como una grosería, ¿cierto? Bien. Y eso era para reemplazar otra palabra, que no vamos a entrar a decir cosas que no en el caso. Bueno, menso es aquel que guarda, oigan esto, que guarda las cosas en su corazón, ¿sí? O sea que cuando lo ofenden, pónganle mucho cuidado, voy a decirla completa. Es aquel que guarda las cosas en su corazón y no permite que oigan, y no perdona. ¿Mm? Permite que haya raíz de amargura en su corazón, por lo tanto, peca. ¿Por qué? Porque no perdona. Entonces, el menso es aquel que ni perdona ni ora por la persona que lo ofendió. Si no lo perdona, mucho menos va a orar. Entonces, ¿qué pasa? Que a él se le crea una raíz de amargura. Y esto no solamente daña su vida, ¿eh? Sino que tampoco le da la oportunidad a este que sea perdonado para que sea salvo. Entonces, ¿cuáles son los resultados o los beneficios de la mansedumbre? ¿Mm? Hallaréis descanso para el alma. Y además de eso, Dios le va a exaltar, porque el que hace esto, el que es manso, tiene una exaltación. O sea que, mire que la vemos por doble partida, de beneficio, de bendición. Y aquí yo les voy a dar unos ejemplos de personas mansas en la palabra de Dios. Uno de ellos lo nombra la palabra de Dios como el hombre manso, que fue Moisés. Mire allá en Números, en el libro de Números 12:3. Allí en Números 12:3 se refiere a Moisés. Y mire tan bonito que se refiere a Moisés. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué título tan hermoso, hermanos. Una persona como Moisés, ustedes se acuerdan cuando iba con aquellos por el desierto, cuando fueron libertados. ¿Mm? Y ellos lo ofendían, murmuraban, ¿no? Eso que no hicieron, hasta imágenes en la cara de él, de Dios y de él, y murmuraron contra él y contra Dios. ¿Y él qué hacía? Los perdonaba, oraba por él ante el Señor, decía, ay Señor, perdónalos. Eso sí es mansedumbre. Por eso dice la palabra de Dios aquí claramente. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué rico, hermanos, poder tener esta enseñanza de un hombre como Moisés. Así que sigamos esa enseñanza que Dios nos da y cada día podamos estar presentes en ello. Vamos a mirar ahora, mire hermanos, que vamos a mirar otro ejemplo de Moisés en Éxodo 3, 1 al 12. Éxodo 3, 1 al 12. De la mansedumbre, porque es que nosotros tenemos que aprender realmente la mansedumbre, porque qué bonita es tener esa mansedumbre, porque de ello depende también que Dios nos dé la tierra por heredad, o sea, la promesa, eso tan hermoso, tan grande, ese beneficio. Y mire lo que dice aquí en Éxodo 3, 1 al 12. Dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Mire cómo Moisés fue un hombre manso, clamaba por el pueblo. Dice, a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor, dice, el clamor pues de los judíos, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y vuelve, le dice en el 10, ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El manso siempre se le da algo grande. Dios le tenía una gran tarea a Moisés, una labor que no se la dan a cualquiera. Se la puede ganar un hombre cuando tiene mansedumbre. Él se la ganó. Entonces mire que Moisés con su nobleza y con su forma de ser le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dice aquí la respuesta, y él respondió, y él respondiendo, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Así que si es manso, Dios nos protege, Dios nos guarda y Dios nos guía para cualquiera de las cosas que Él nos ha permitido. Enseñar la palabra, aquellos pastores, aquellos profetas, aquellos evangelistas, aquellos apóstoles, todos aquellos pastores y maestros que enseñamos la palabra de Dios. Él está con nosotros, nunca nos desampara, siempre y cuando nosotros tengamos nobleza para que esté en nuestro corazón el sí, solo sí, alcanzar esa tierra por heredad. Sigue adelante, mi querido amigo, mi querido pastor, mi querido líder, mi querido, bueno, como lo denominen en las iglesias que estén asistiendo o prestando su servicio. Nosotros decimos servidores, en otros dicen, ¿cómo se llama? Líderes, bueno, lo que sea. Donde esté sirviendo, hazlo para el Señor con mansedumbre. Que siempre esté esa palabra en nuestra boca de mansedumbre. No ir a hacer otra cosa, sino que todo lo que está en la palabra de Dios hagamos. Hay otro ejemplo y lo tiene Esteban. Ve al libro de Hechos 7, 59, 60. Allí vamos a leer que Esteban también era un hombre manso, porque oraba por aquellos que le hacían daño. Y allí dice en el Hechos 7, 59 al 60, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, antes de morir, sabiendo que le estaban haciendo tanto daño, apedreado allí, amarrado a un palo, imagínense, sin defensa alguna. ¿Sabe quién estaba teniendo la ropa de este Esteban? Para que se dé cuenta todas las cosas que suceden delante de Dios. Nada menos ni nada más que Saulo de Tarso. Este mismo Pablo que está enseñando a través de esta palabra en Hechos, por medio de la inspiración divina que le ha dado a para escribirlo, él está enseñando de esto mismo. Y él era el que estaba teniendo la ropa de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Sí, que para el Señor nada, no hay nada imposible. Sí, de que nosotros debemos de llorar, llorar, sentir dolor por el que se pierde, porque este mismo Pablo, con su nombre de Saulo de Tarso, él estaba perdido. Pero bueno, las oraciones, quién sabe, su mami, quién sabe quién oraría por él, intercedió. ¿Para qué? Para que se fuese salvo y qué ganancia nos está dando ahora él por medio de la palabra. Bueno, ya hemos hablado sobre la mansedumbre, el ser mansos. Pero ¿cómo se practica la mansedumbre? ¿Te has puesto a pensar cómo se practica la mansedumbre, mis hermanos? Pues la mansedumbre, vamos a mirarlo en tres punticos que se practica esa mansedumbre. Porque yo puedo tener mansedumbre, pero tengo que saber cómo practicarla. Entonces, el practicar la mansedumbre primero es orando, ser de oración, ser de oración. Segundo, intercediendo, así como lo hacía Moisés, así como lo hacía Pablo, como todos los hombres de Dios que intercedían por el pueblo, por las personas necesitadas, con dolor, con ese sentimiento de querer ayudar. Eso es interceder en una forma exacta. Y también, tercero, no juzgando ni condenando. Porque es que muchas veces se condena o se juzga cuando vienen a nosotros necesitados. No, hermanos. No tenemos que tener esa mala costumbre. Tenemos primero que oírlos. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué está en esto? No ir a juzgar, hermanos. Bien, voy a dar un ejemplo de mansedumbre, pero más bien prefiero dejar hasta aquí, mis hermanos, porque es larguito el ejemplo y ya se cumple el tiempo de la grabación. Entonces, más bien, vamos a iniciar en el día martes con el mismo tema que llevamos de enseñar. No hemos avanzado, pero aquí no se trata de correr. Se trata es de que tú y yo nos alimentemos cada día con la palabra.
Así que no se olvide, comenzamos otra vez con enseñar, pero volvemos a tocar el punto de cómo practicar la mansedumbre y seguimos avanzando. Mis hermanos, Dios me los bendiga, qué rico poder estar con ustedes en este día de hoy. Y hoy oro al Señor por ti, por tu familia, por todos aquellos que tú has estado intercediendo como hombre manso y humilde de corazón, para que estas peticiones y ruegos que tú has hecho de corazón sean oídas por el Señor, porque esta es una muestra de mansedumbre de lo que mismo que estamos estudiando. Dios amado, bendigo a cada hermano, a cada oyente que está por este medio, Señor, alimentándose con la palabra de Dios. Gracias por ella, Señor mío, te doy y por ellos en el nombre de Jesús. Amén.